¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a dar continuidad a un tema que por la decisión que tomó la Cámara de Diputados el día jueves en su sesión extraordinaria va a tener proyección porque el proyecto de desbloqueo de lista, que de eso vamos a hablar con nuestros invitados, tiene que volver a ser tratado por la Cámara de Senadores en los dos puntos en que diputados modificó lo que vino del Senado, que lo vamos a explicar ahora, así que no se preocupen. Así que nuestro tema de hoy es desbloqueo de lista, por supuesto vamos a hablar de Paraguayo, Cuba, pero es simplemente para tratar de tener el mapa como que más completo de lo que hemos tratado de dárselo en estos días. Y están con nosotros dos personas que trabajaron intensamente el jueves para que esto sea una realidad, y son Katia González y Raúl Latorre. Gracias a los dos por estar con nosotros. Katia, contigo empezamos. Hola. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Raúl? A la audiencia también, y bueno, súper bien, acá un poco disfónica todavía, Sí, pero... Eso te pasa por trabajar hasta la 1:30. Eso. Por trabajar por primera vez, imagínense, en la Cámara de Diputados por primera vez superó las 8 horas, esto es algo histórico. Entonces, realmente eso es lo histórico, ni siquiera el desbloqueo es lo importante. Lo histórico es que hayamos trabajado en una jornada en donde creo que el 100% de los diputados hablaron. 100%. 100%. Hola Raúl, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Sí, un gusto compartir contigo, Enrique, Katia. Aprovecho para felicitar a los periodistas por su día en este pasado jueves, en la Semana del Periodista, Enrique, y decirte también en ese marco que en todo este proceso que se está dando, yo creo que algunos acontecimientos históricos y que generan mucha esperanza en la ciudadanía, creo que la prensa en nuestro país tuvo muchísimo que ver. Y muchísimo que ver desde el punto de vista de que las cámaras se enfocaron de manera directa a los actores responsables con un mensaje clarísimo. Sabemos que vos sos responsable de lo que va a pasar, y una vez que hayas tomado tu decisión, ejercido tu voto, vamos a conocer el sentido y eso va a tener sus consecuencias. Y en ese sentido aprovechar la Semana del Periodista para felicitarles por su labor, Enrique. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, yo le debo una a Raúl, Katia, lo voy a pagar ahora. No, les quiero contar, estimado amigo, ustedes saben que yo soy anticartista, sí, no sé, hasta la mejor, y Raúl es recartista, así que estamos. Pero tengo que decir que, Katia, tengo que contar esto, el jueves a la mañana. Se ganó una perlita contigo. ¿Eh? Se ganó una perlita. No, vos sabés que, sí. Sos sobornable. No, negativo. No, atendé porque... Convenció a través del trabajo y la coherencia. Atendé porque, Bueno, pero vamos a estoy escuchar, pagando, porque quiero decir lo siguiente. El jueves a la mañana hablamos con Sergio Godoy, que es cartista del Senado, y después estuvo Walter Harms en las 7:30, ¿verdad? Y sinceramente ellos me sorprendieron, tanto Sergio como Walter, de que se iban a apoyar el proyecto de Patria Querida, que era por supuesto el proyecto que yo estaba apoyando también. Entonces me quedé muy contento, muy tranquilo con eso. Y después Raúl, estimados amigos, también trabajó muchísimo en el tema de paridad, que vamos a explicar ahora por qué era un problema. Y Raúl Latorre fue un tipo que sacó Se lió la una espada. puteada de celeste, así pero mal, weón. Sacó la Te espada cuento y- así, te comento nomás, ¿verdad? Sí, escuché, yo sé, vos sabés que te juro, por eso es que uno se queda destruido después, ¿verdad? Cuesta recuperarse. Bueno, Katia, quiero una cosita que me estabas diciendo fuera de aire, pero para explicar un poco a la gente el procedimiento. Esto pasa al Senado, pero ustedes tuvieron que trabajar el estilo que puede modificar el proyecto. ¿Por qué me dijiste eso? No, es solamente el estilo, es justamente la forma de la redacción sin cambiar absolutamente ningún foco. Por ejemplo, se dijo en base a, ¿verdad? No sobre la base de, era lo correcto, o con base a. Entonces son pequeñas cuestiones del castellano que estaban mal en el proyecto, algunas comas también, así. Ya que se iba a tocar nomás luego el proyecto por el tema de la paridad fundamentalmente, entonces aprovechamos nosotros a hacer las correcciones. Se decía en dos artículos particularmente de acuerdo a la Constitución. La palabra correcta es Constitución Nacional. O sea, no es que hay Nada, ninguna modificación ninguna modificación. Sobre todo te pregunto eso, y después Raúl entramos contigo por el tema de paridad, porque la redacción de paridad, el problema que tiene es que no es precisa y da pie a que un malintencionado, por decirte Jaime Bestar,
por decirte a alguien, una hipótesis nomás, Jaime querido, que te diga, no, esto es doble voto preferente, acá vamos a meter el preferente en la lista, ¿entendés? No, pues, yo creo que no es una cuestión de estilo nomás, el tema del... Sí, y aparte se aprovechó, ¿verdad? Yo tengo alguna apreciación con respecto de cuando toquemos vamos a hablar, pero se aprovechó también y se introdujo algo muy importante, que es el tema del voto electrónico, sí. En realidad el voto electrónico a través de sistemas informáticos, ya que tocamos nomás luego el último párrafo que fue testado, se aprovechó y se incorporó una mejor redacción que ata un poco al TSJE a determinados procesos en la implementación de la normativa, que a mí me parecía muy importante no dejar tan abierto la parte reglamentaria para una justicia electoral que todos sabemos cómo funciona, ¿verdad? Entonces fue una jornada intensa, fue una jornada linda, ¿verdad? Yo me sentí primera vez un poco más cómoda de lo que suelo estar, porque realmente acá me dirán, suelo sentirme en algunas oportunidades incómoda, ¿verdad? Pero me sentí bastante cómoda y bueno, quiero decirle a la gente que hicimos lo posible dentro de lo deseable, ¿verdad? Porque mucha gente también se confundió porque hubo una contracampaña. Claro. En lugar de ser una fiesta, y hace 17 años que hablamos de desbloqueo, no es hace una semana, Enrique. Y todo el mundo ya era que congeniaba con un proyecto y vienen y salen de contramano con una idea, no con un proyecto. Así mismo. Con una idea que no explican, porque a lo mejor vos y yo estamos equivocados nomás también y que esa es la panacea y es aplicable, pero eso se tiene que desarrollar normativamente. Totalmente de acuerdo. Entonces simplemente eso y bueno, para no monopolizar la palabra. No, pero ahí, bueno, Raúl, el mismo tema un poquito. Primero quiero que me cuentes la anécdota y después entramos al y te ligaste a una puteada de Celeste Amarilla. ¿No puede ser ese pregunto? No fue de Celeste, de Marlene Ocampo. Pues sí, Celeste, de Marlene, Celeste hizo un capítulo aparte. Fue de Marlene, fue no sé, ella malinterpretó y creo que él se ligó una puteada por tu culpa, porque él defendió férreamente la posición, ¿verdad? No, es que, no, por eso, pero entonces, digamos, la puteada, por usar la expresión, la puteada, fue porque ella quería incluir el tema. Sí, se votó. Muchas votamos. Yo te cuento que fue una cuestión, por eso te digo, es discutible el tema de paridad, ¿verdad? Yo lo veía como una reivindicación pírrica, porque era simplemente en las internas, las listas, visibilizar el tema hombre-mujer. Porque el voto siempre es directo, nominal, preferente y a una persona. Por eso yo no encontraba algún inconveniente así demasiado grande. Yo después te voy a explicar, sí. Por Raúl, quiero escuchar tu punto de vista. No, de hecho, si me permitís, Enrique, para que mientras se recupera la voz de Katia, porque venía ronca y va a terminar más ronquita todavía, me parece, celebrar un poquito lo que aconteció este pasado, y lo dijiste el pasado jueves, porque finalmente empezó el miércoles, pero lo terminamos aprobando el jueves. Me tocó plantearle a mí al Pleno, porque llegaba la sesión en la cual teníamos que tratar el desbloqueo de las 3 de la tarde, el Senado continuaba, entonces planteamos al Pleno un cuarto intermedio a la resulta de lo que suceda en el Senado, con la ilusión, con la esperanza de que ese mismo día podamos darle una linda noticia a la gente que estaba en la plaza, a la gente que estaba haciendo a través de las redes, a través de la televisión o de la radio. Y bueno, lamentablemente eso no pudo suceder, si bien cumplimos con nuestro trabajo. Y también contarte en este sentido algo que toca un poco a mis sentimientos también, y yo creo que nos pasó a muchos, de que efectivamente nos tocó cumplir un sueño ese día. Y yo, como vos sabés, Enrique, vengo del gremialismo, yo fui presidente del Centro de Medicina, hicimos varias marchas frente al Congreso y soñábamos con terminar la famosa historia de las listas sábanas, pero parecía un día tan lejano, tan distante, tan difícil, y finalmente me toca que antes de cumplir un año como parlamentario, estar defendiendo y votando y finalmente obteniendo la media sanción con todos los colegas, porque como bien lo decía Katia, fue una postura asumida por el 100% de los colegas de la Cámara de Diputados a favor del bloqueo, y bueno, firmando esa acta de función de las listas sábanas, ¿eh? Y sobre el incidente que se presentó, bueno, lamentablemente acá yo creo que hubieron dos episodios. El primer episodio fue bien descrito por Katia, que nosotros nos estamos preparando para hacer algo que
que la gente pide hace muchísimo tiempo, iba a ser una fiesta, iba a ser un festejo y bueno, nos preparamos para el bloqueo y vienen con una idea que uno, en base a nuestra interpretación sobre la información disponible en el momento, es sencillamente inviable. Y lo que se planteó es desbloquear, permitir el voto preferencial en la interna, permitir el voto preferencial en la general y a la vez que eso sea obligatorio, de manera que necesariamente la gente vaya a elegir a un candidato, ergo otros candidatos no van a ser electos en base a sus errores o a sus aciertos del pasado, no como era como el sistema vigente que la lista es cerrada, yo le puedo poner a la Madre Teresa en la cara que es lo que me iba a votar y había sido, voté por la Madre Teresa, pero detrás de ella estaban Alibaba y los 40 ladrones. O sea, eso Alibaba, si, hoy por hoy se va a ver la lista donde le vamos a Alibaba y los 40 ladrones y yo voy a elegir mi lista, pero voy a elegir uno de ellos y aquellos con mayor cantidad de pecados y van a tener menos votos, entonces van a ser perjudicados en el ordenamiento. Entonces, dentro de ese marco, todos estábamos muy ilusionados con la fiesta que se planteaba hacer ese día, que se divirtió por dos motivos, como decíamos. Uno, el que planteó Katia, y el otro, que como también lo había mencionado vos, entre paréntesis, que me ligué el reto y no me defendiste, pero te agradezco por el reconocimiento ahora, que sobre la hora y después de alrededor de 6 meses de un trabajo en una comisión dentro del Senado, después de varias horas de debate en ese día en el Senado, cuando se estaba tratando el articulado, se introduce la cuestión de la imposición y yo le digo, discúlpeme, la lista sábana paritaria, ¿no? Porque finalmente impone un ordenamiento 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, en base a una condición de género. Y eso no está bien, porque atenta directamente, a mi parecer, atenta directamente contra el espíritu de lo que estamos haciendo. ¿Y cuál es el espíritu de lo que estamos haciendo? Desbloquear, que no existan imposiciones. Por ningún motivo, religión, género, estatus social o lo que sea. ¿Y cuál es la consecuencia de eso, Enrique? ¿Por qué yo sentí tanto que haya sucedido eso y por eso fui enfático? Y bueno, y me costó el disgusto de una diputada del equipo de quien hizo el planteamiento en el Senado, porque eso hay que decirlo también. O sea, Marlene Ocampo representa una línea política específica dentro de la ANR que está... o sea, Marlene es del línea. Así mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente recibo el duro reclamo de Marlene, contrario a la reglamentación y alguna mínima regla de educación, entre paréntesis, porque yo tuve una posición enfática contra lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dentro de esa fiesta y dentro de ese esperar de toda la gente que estaba afuera, introdujeron sobre la hora, sobre los 45, y sin haberlo tratado jamás en los 6 meses que estuvo esa comisión especial. ¿De contrabando fue? Un caballo, sí, un contrabando, un polizón dentro del baúl de la famosa paridad, que es lista sábana paritaria, ¿verdad? Entonces nos obliga a nosotros a salir enfáticamente en contra y nos obligó esa situación a privarle a la ciudadanía de que termine el circuito parlamentario, por lo menos diputado y senador y diputado, pues después al Ejecutivo, en ese mismo día y que se termine constituyendo una fiesta. Por eso, Enrique, que nosotros salimos de manera enfática a detener el contrabando. Totalmente de acuerdo. Y a Dios gracias. Yo sé que Katia tiene alguna disidencia, pero la vamos a precisar enseguida sobre ese tema. Pero, o sea, sacamos, Katia, la cuestión de fondo que está planteando Raúl. La cuestión de fondo, hay una cuestión de forma, perdón. La cuestión de forma que está planteando Raúl es también importante. Si ustedes tenían esto en carpeta, ¿por qué no lo plantearon no te digo a vos, le estoy diciendo a Víctor Ríos y a Lilian Samaniego? ¿Por qué no lo plantearon abiertamente para que se pueda discutir en fondo y forma como corresponde? Porque era un acto de contrabando, era un acto de mala fe. Y eso, Víctor Ríos, eso, discúlpame, será. Cuestión de fondo, Katia. La redacción del tema de paridad da oportunidad a que se haga lo que vos estabas señalando fuera aire, que les quiero contar, que es que la lista originaria sea paritaria, lo cual no generaría tanto inconveniente. Pero da pie también a que el TSJ reglamente que eso se vaya como primer voto preferente. Y ahí liquida como dice Raúl, va a ser una sábana paritaria. Yo creo que ese es un tema que ustedes tienen que tener claro también, Katia.
Bueno, en realidad es un tema de discusión más bien filosófica, ¿verdad? Y también universal. El tema de la mujer y el cupo de la mujer No, espera. se No, precede, yo te hago ¿verdad? una salvedad antes de que sigas, porque ya me ligué mucha puteada el viernes. Entonces, una más no quiero precisar. Yo creo que acá nadie está discutiendo que queremos que estén las mujeres en el Congreso. Si y no le paritaria. garantizas un cupo, no hay. Porque nosotros contrarrestamos una cultura. O sea que esto que está comprobado no es antropológicamente, científicamente. O sea que no hay. Poné Nosotros en la vamos en este sistema, si nosotros no garantizamos un cupo, si la ANR no tuviera el 33,3, si el PLRA no tuviera el 50, sencillamente vamos a ser invisibilizadas en política, porque esa es la cultura machista y patriarcal que mueve. La política es monopólica. Katia. La mujer siempre es, y yo te digo, Miguel Cuevas, a Katia González le priva de su proyecto. A mí, imagínate que con todo mi zapatilla y todo mi espíritu. ¿Por qué le va a hacer eso a un hombre? No le hace. Porque el tipo viene de una concepción ideológica, filosófica, cultural y familiar que le impulsa a hacer ahí. Es hasta una shinjaranga. Entonces, este tema, yo sí respeto mucho el argumento del contrabando. Yo respeto mucho. Porque a mí no me gusta cuando justamente estamos discutiendo algo, entonces voy a ser incoherente si no hago esa resalva. Y cuando vienen algunos partidos más grandes y dicen, no, vamos a poner tan y puedo decir, pero ¿cómo? Y ya se fue, ya se aprobó, ya es ley. O sea, a mí no me gusta realmente que a mí me desayunen algo. ¿Te metieron de contrabando? Sí. Entonces, porque suelen hacerlo muy permanentemente en otras leyes que no tienen que ver con esta del desbloqueo. Como solemos desayunarnos sobre los 45, un nuevo orden del día que no tiene dictamen de comisión, pero le interesa a algún poguazú, entonces se mete en el orden del día, así nomás. Entonces yo sí respeto ese argumento. Ahora podemos discutir largamente el fondo de la cuestión, pero a mí me parece irrebatible el tema de que no se haya puesto esto en comisión para la discusión. No, en ese sentido, mira, concuerdo 100% con lo que decía Katia, de que es muy grave que no se haya puesto en comisión y sobre los 45 se haya querido meter contrabando, como bien dijiste vos también, Enrique, ¿verdad? Ahora, con la cuestión de la imposición en escalafones en la lista, en escalafones verticales, por una cuestión de género, yo tengo un disenso y creo que Katia misma es un testimonio vivo de que eso no es necesario, porque ella no necesitó una imposición de escalafón, ella encabezó con su rostro, la acompañaron sus seguidores. Yo ahí, el Partido Colorado recientemente tuvo una presidenta que tuvo cerca de 8 años en el ejercicio, además de haber lanzado una candidatura, la candidatura a una mujer, que yo estoy convencido no llegó por una coyuntura política que nada tenía que ver con la cuestión específica de que sea mujer. De que sea mujer. Y tenemos otras colegas y que la defendieron con muchísima altura, Roya Torres, Blanca Vargas, la propia Cristina, entre otras que bueno, en su mayoría encabezaron su proyecto, se sometieron a la consideración de la ciudadanía y la gente le votó. Entonces, no, mi punto nomás, Raúl, perdóname, tenemos que ir a la pausa, pero quiero, porque después vamos a hablar tenemos que, o sea, no, son 40 minutos nomás, así que tenemos que ir rápido. Yo nomás, mi punto es el siguiente, yo no quiero entrar en el fondo filosófico del que estás planteando vos, sino en el tema de si la ley de paridad, ¿dónde se aplica en la ley electoral? Que es una cuestión, digamos, más formal, ¿verdad? No entra porque yo en el discurso creo en lo que dice Katia, ¿verdad? Lo que digo nomás es que, y termino con esto, perdón, es que el lugar, si es que se va a meter, no está bien precisado y es peligroso dejar sin precisión. El lugar es la originaria, o sea, cuando Horacio hace la lista. Ese es el lugar. O sea, el sujeto obligado es Horacio Cartes, el autor de la lista. Katia González es el sujeto obligado. Vos sos la autora de la lista de Patria Alegría. Y cosas de PEM. Entonces, eso no está bien precisado y es terriblemente peligroso. Y yo creo que lo hicieron de contrabando y de mala fe. Perdón, quería decir eso. Pausita.
El desbloqueo, estimados amigos, también planteó un tema político de primera magnitud, que yo creo que los paraguayos vamos a tener que abordar, pero en serio, en las próximas semanas y días. Y es un poquito lo que decían Katia y Raúl aquí acerca de que tenía que haber sido un día de fiesta, y fue una fiesta pero parcial, pero no tanto porque el proyecto no se terminó, como que hubo un grupo que pretendió que lo que se hizo no es lo que quiere la gente, y me refiero a paraguayos cubas. Y entonces como que se siguieron desarrollando incidentes sobre una cuestión que pretendió deslucir la enorme conquista que se tuvo tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Y ahí empiezo a hablar contigo, Katia. ¿Sabes qué yo veo? No hay contestación al proyecto fascista de Paraguayo Cuba. Y voy a decir una aclaración nomás, porque yo sé que hay mucha gente que ve la tele pero no escucha la radio. 12 de abril 2019, 5:30, 5:40 de la mañana, ABC Cardinal 7:30 AM. Le entrevistamos a Paraguayo Cubas y esos audios están a disposición de ustedes, señor, señora. Y le preguntamos dos cositas muy simples: democracia y modelo. Y Paraguayo Cubas dijo, él, no yo, él, con todas las letras: yo no quiero la democracia, no me gustan las urnas, odio, yo quiero la dictadura. Y la segunda pregunta, modelo, ¿qué modelo? Chiang Kai-shek, Antonio Oliveira Salazar. ¿Saben quiénes son esos señores? Dos líderes del fascismo. Fascismo portugués, fascismo chino. Y ese es el modelo de Paraguayo Cuba. Y dicho esto, perdón Katia, nadie está contestando el modelo de Paraguayo Cuba. En realidad se está contestando, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que era una voz populista, la confusión de la realización de un sistema en cuanto a lo que refería al supuesto proyecto de listas abiertas. Yo tuve una promesa de campaña y mucha gente discutió el desbloqueo 17 años. Así mismo. Y una persona viene, un día que a lo mejor es magnífica su idea, presenta un artículo, porque un artículo no puede modificar, 3 artículos ilegales de forma del principio. E instala una mentira. Y eso está él en su papel, porque si él es anárquico, porque a veces se define como anarquista, hoy vos me decís que se definió con un modelo, ¿verdad? En realidad yo lo escucho siempre decir que él es anarquista. Y desde el anarquismo él está en su papel. Acá realmente los demócratas deberíamos, y los formadores de opinión, deberían interpelar ese pensamiento que con una característica muy peculiar él está diseminando. Muerte a los corruptos. Las estrategias que utiliza son estrategias sumamente efectivas. Muerte a los corruptos, acá la responsabilidad, acá el Estado te tiene que dar todo. El Estado tiene que ser absoluto para vos. Y vos no tenés que tener absolutamente, no tenés que hacer ningún esfuerzo, porque a ese nivel se plantea. De que el Estado le tiene que dar todo al individuo sin que él haga ni un solo esfuerzo. Y él está utilizando un esquema de manipulación terrible. Y todo aquel que se enfrenta, y lo que hizo particularmente conmigo el señor Cubas, es detestable. Él sabía que yo podía ir a la plaza ese día, que estaba en cierto sentido legitimada por las luchas, porque soy de la plaza. Entonces él dijo, no, acá el escenario es mío y de nadie más. Y empezó un ataque y misericordia vinculándome al señor Calega Laverna, al grupo Horacio Cartes, que yo me vendí por $50.000, que yo... Entonces él empezó a desgastar. Ella responde a un sistema que esto no es luego... De esa manera consiguió, yo tengo acá los mensajes de mi celular, él repartió mi teléfono. Yo tengo más de 200 mensajes de personas que me dijeron que me iban a linchar si yo llegaba a salir a ese nivel. Te pregunto una cosa sobre esta anécdota que estás señalando. ¿Y vos por qué no denuncias esto? Lo que pasa es que sí denuncié. No, penalmente hablando. Penalmente hablando, yo estoy viendo esto porque realmente es la segunda vez que él hace eso. La primera vez se dio al inicio del periodo parlamentario cuando yo decido no apoyar a Miguel Cuevas. Y Miguel Cuevas era candidato de Paraguayo Cubas. Entonces él dijo, todos aquellos que no apoyaron a mi candidato recibieron $50.000. Nuevamente, Horacio Cartes fue el que pagó. Esa vez no salí a enfrentarlo porque sabes que no creí darle importancia ni entidad
a lo que decía este señor y el tiempo me dio la razón. Yo no voté por Cueva porque Cueva es un delincuente y el tiempo me dio la razón. No voté por Cueva porque Cueva tenía una causa que había patrocinado en mi época gremial de lesión de confianza en la gobernación de Paraguay. Yo por eso no voté, que qué incoherente iba a ser si votaba por él, y voté por Pastor Vera. Sin embargo, bueno, yo dije, esto va a pasar, y ahora se repite la historia. Todos, él nomás luego es, y todos contra él. Pero, y vamos a hablar de eso, Raúl. Sí, no, yo siempre digo, con respecto al tema de Payo Cubas, Enrique, que Payo es un síntoma más que la enfermedad. Y nosotros tenemos que hacer un mea culpa como clase política, y te dice esto una persona que entró al Parlamento hace menos de un año y hasta antes eso era un médico joven, hasta churro, y cuando cruza esa puerta como que hace una metamorfosis y se convierte en un dipuchorro, ¿verdad? Que es la condición en la que hoy por hoy está englobada la clase política. Errores históricos han generado una molestia importante que busca ser canalizada. Y lamentablemente eso se manifiesta en el respaldo que tiene este compatriota, que creo, y muchas veces decimos, disiento en la forma, ¿verdad? Yo disiento en el fondo de la forma, disiento en la forma porque utiliza la violencia, porque utiliza la mentira, porque utiliza una serie de herramientas que atentan de manera directa con nuestro Estado de Derecho. Una cosita nomás, Raúl, pero te lo voy a plantear como precisión para que vos continúes, pero yo quiero... Por favor. No, yo lo que creo que el síntoma no es él, el síntoma del problema es el éxito. El respaldo que pero tiene. Él tiene un programa. Paraguayo Cubano es un improvisado. Yo quiero contar, y digo siempre esto, porque creo que hay mucha gente que... Yo le conozco a Payo, era mi compañero hace 37 años. O sea, no sé cómo te explico. Payo no es un improvisado. Él no está improvisando ni la ropa que se pone. Ni la ropa que se pone. La gente que cree que Payo está improvisando no le conoce a Payo. Entonces, el síntoma que vos estás, y yo estoy de acuerdo, es ¿por qué tiene tanto eso? La descomposición. Ahora, él es un programa, que te conste. Eso nomás quería decir. No entiendo, yo creo que es incluso más precisa tu alocución. Efectivamente, finalmente el respaldo que recibe, ¿verdad? Y la pregunta consecuente es bueno, ¿cómo debe actuar un país, cómo deben actuar una institución y cómo debe actuar una clase política que está desacreditada y que tiene instituciones frágiles, ¿verdad? ¿Cómo reacciona en cuanto a esta situación? Y yo veo, o no reacciona, y veo que las instituciones que deben hacer frente a este tipo de conducta o inconducta o transgresiones sistemáticas y reiterativas no hace absolutamente nada, ¿verdad? Y otra vez entra en una agenda de destruir sistemáticamente a todos los actores que pueden afectarlo de alguna manera. Y esto lo voy a decir, habrá a lo mejor gente que se enoje conmigo, pero Katia sabe lo que yo pienso de ella. Yo creo que los ataques que le está haciendo Payo a Katia son porque sabe que compite directamente por el mismo electorado, ¿verdad? Y yo siento muchísimo que a una dama y una persona que más allá de nuestra diferencia de orígenes políticos, pues de ideología, yo respeto muchísimo lo que ella representa. Es que eso que vos estás diciendo es preciso. Exactamente, Enrique, que es una voz, que puede ser una voz disidente, pero que es una voz que legitima la democracia y que se aproxima desde un ángulo que puede ser un ángulo diferente al mío en algunas ocasiones, o podemos compartir porque hay muchos proyectos interesantes que estamos sacando juntos, pero que nos hace dar cuenta de que somos diferentes voces y diferentes colores, que juntos terminamos de construir un arcoíris, que es el espíritu propio de la democracia, la representatividad, que es aquello, como bien dijiste, Enrique, contra lo que Payo está atentando directamente. Entonces, la pregunta fundamental a lo que vos estás planteando, que comparto y es correcta, es bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer las instituciones? Que en este momento evidentemente no se animan a planteo esto como pregunta y volvemos, Katia, o sea, para mantener el orden de... No, yo lo que creo es que la clase política paraguaya no tiene contestación para el discurso de Payo.
No me vaya a poner esa cara de contestarme nomás. Es que no tenemos, No, es que- argumentos sobran. no, Lo que no, pasa es que una- vos no podés entrar pues en un frenetismo donde le pones a él siempre en el foco de la conversación. A él hay que ningunearlo, hay que invisibilizarlo, Sí, pero vos no no le darle podés- esta vos no le visibilidad podés- que le nutre. No, atendeme. Yo, mira, vos sabés que yo estaba hablando el viernes de esta cuestión y quiero repetir un chiquito más para que, porque es en la línea que vos estás planteando. ¿Sabes lo que pasa, Katia? Payo es un tipo valiente. Yo hice un símil hoy que quiero repetir ahora, estimados amigos. Payo para es que- un cobarde. No, no, no. Un valiente utiliza las armas justas, utiliza la metodología que no tenga como objetivo Él no es demócrata. inventar, no importa, él no es valiente, No, él atendeme. es un cobarde. No, yo puse un símil. Es un Katia, valiente es una persona que justamente es consciente de sus limitaciones, es consciente de que él no puede imponer su verdad, es consciente de que tiene que construir la mayoría Eso que es quiere. el pensamiento de un demócrata. Él no es demócrata. Bueno, no. ¿Entendés? El paradigma es diferente. ¿Entendés? Eso que vos estás diciendo es lo que pensaría un demócrata. Pero él no es demócrata. Lo que pensamos Entonces yo nosotros. puse el siguiente símil, Raúl. Sí, y- pero nosotros vivimos en una democracia, que reaccione a la democracia, pues, no, a eso por es lo que favor. voy. Yo lo que creo que acá tenemos una incomprensión de la clase política de qué fenómeno representa Paraguayo Cuba. Y Paraguayo Cuba representa un fenómeno similar al de Fidel Castro en la resistencia contra la dictadura de Batista. Fidel Castro fue un tipo valiente en la resistencia contra la dictadura de Batista y por tanto consiguió un enorme apoyo popular porque fue el tipo que puso la cara contra la dictadura. Lo que nadie le preguntó, o le preguntaban muy poco, nada que le dice, che Fidel, en vez de la dictadura de Batista, ¿qué vamos a poner? Porque si lo hubieran preguntado, le hubiera dicho Fidel, vamos a poner otra dictadura, la mía. Pero él no es el único que pone la cara. ¿De dónde es lo que sacamos que él es el único personaje en el mundo que No, está siendo lo que valiente, pasa, golpeando Katia, la mente Katia, y poniendo el pellejo? hay Por que- favor, tenemos que reconocer una Enrique. cosa, tenemos que Nosotros no reconocer- podemos enfrentar al ministro de Mira lo que te Deporte, acabas de nosotros- decir, para que por veas favor. nomás, para que veas nomás, mira lo que Por lo acabas de único que falta reconocer. que este personaje sea, no tenemos que No. ir deslegitimando la lucha de los actores sociales. Atender- ¿Dónde está la comisión Scratch? ¿Dónde está acá la Atender lo que me coordinadora de acabas abogados de de decir. Paraguay? Por Atender lo que me favor. acaba de decir Katia González, no dijo Enrique Aracuña, dijo Katia González. Me sacó del escenario A mí. a vos. Vos me dijiste. No, lo que hizo fue justamente inventar un infundio de manera tal, y no solamente un infundio, un equipo que Yo- estaba Katia, yo dispuesto estoy contigo. un Hay equipo que que darle a respuesta. violentarme físicamente, Enrique. Entonces, mucha gente me decía, anda, nosotros te vamos a cuidar. ¿Cómo si yo tengo acá en mi celular mensajes que me mandaban y borraban A números eso, a de eso es lo que yo teléfono? llamo ir a dar cara, pero no cara. Yo no quiero que Katia González o Raúl Latorre o quien fuera se vaya y se exponga a un bife, a un tongo, no. Dar la cara en el sentido de decir, señores, acá hay un programa político, esta es nuestra contestación a la narrativa fascista. No hay, eso me van a disculpar. Yo creo que no hay, Vos sabés que tengo un disenso contigo en ese sentido y voy a tener que hablar de un ausente, más allá de lo que está planteando Katia, que me parece correcto. De hecho, que un discurso similar al que vos estás planteando, lo viene planteando el senador Riera, Enrique, seguramente lo seguí, Sí. y él hablaba, acá nosotros estamos jugando un partido y un campeonato, y este campeonato es democracia, y estas son nuestras reglas de juego. Pero este actor está planteando cambiar ese campeonato y tenemos que ejercer un frente para evitar la caída de nuestro sistema democrático. Pues yo te decía que yo disiento con las formas, que son la violencia, que son el sistemático incumplimiento de las normativas y la ley, y disiento con el fondo, porque él es terriblemente claro con el fondo. Y en ese sentido yo tengo que asentir con Enrique. Payo es un tipo valiente, ¿verdad? Porque se expone de todos los puntos de vista. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con sus métodos? No parece que sus métodos son limpios, no son limpios. Esa es otra historia, ¿verdad? Pero de frente este compatriota plantea una serie de cosas que yo jamás escuché a una persona decir. En este país, por lo menos con esos micrófonos, desde la caída de la democracia,
pasando por incluso la posibilidad de un magnicidio y nadie hace... Yo me iba a mi casa porque estaba preso Díaz Verón y González Daer y nadie porque hicimos la denuncia nadie nosotros, porque nadie... ¿Quién le denunció a él? Sí, está bien. La coordinadora de abogados del Paraguay. Y- Y resulta hoy que es un tipo que déjense de joder, el único valiente del país. No, Katia no es el Katia, único espera. valiente. Yo estoy Esa no es contigo, mamá. licencia. A Katia no es así. Lo que digo es que él, pero es que porque vos, lo que vos contaste... Con un es- método diferente se puede lograr el resultado y va a tardar más. No le nomás. dejes más, no te dejes más amedrentar por los 200 mensajes. A eso es lo que yo voy. Yo no me amedrento. Justamente trato Pero no de te fuiste a la invisibilizar. plaza, le dejaste la plaza al tipo. No me fui en realidad, yo me iba a ir a la plaza. Y bueno, Pero no me fui por una cuestión de trabajo. eso no es lo que estamos diciendo. Yo diciendo contigo, ahí tengo que disentir otra vez contigo. Imagínate, Enrique. me iban y me linchaban. Esa gente no tiene ni Dios yo ni tengo patria que, tiene. yo tengo que disentir contigo, Enrique, porque si estamos hablando de que tiene 200 amenazas en su celular y estamos hablando de un modo operandi que de por sí es violento y que se puede beneficiar en la constitución, con la constitución de ese electorado en base a una experiencia negativa de ella, yo diciendo con que ella se haya Yo tenido le que ir, mandé ¿verdad? a Villamayor los mensajes. Yo le mandé, inclusive en las redes sociales están plagadas, en donde decían M16, plomo, esperado. O sea, yo envié esos mensajes. Espero que exista un circuito informático un poco serio dentro de nuestro país. Olvídate. Para poder, porque realmente la reacción de la policía es nula. Ellos no tienen una forma, no tienen condiciones, no tienen, y esta no es la primera vez, es la segunda vez en este periodo que yo recibo cuestiones así de tipo personal. Tenemos que irnos a la pausa. Sí. Un ratito, a la vuelta tenés libre, pero tenemos que irnos a la pausa, sí o sí. Bueno, estábamos discutiendo el tema, empezamos con desbloqueo, estamos en Payo Cuba, pero tiene muchísima relación, amiga, amigo, por lo siguiente. Nosotros tenemos que definir en Paraguay, no tenemos que definir, tenemos que hacer una construcción democrática, porque la salida a los problemas de la crisis de nuestra clase política no es la dictadura, es la democracia. Por lo menos sabemos lo que creemos que la democracia es la salida. Paraguayo Cuba dice que la salida a la corrupción es volver a Stroessner. Entonces, está muy relacionado una cosa con otra porque el desbloqueo, estimado amigo, es un instrumento de control ciudadano sobre la clase política que va a generar, no mañana, pero en el largo plazo, una situación mucho más, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es lo que dicen los norteamericanos? Accountability, mucho más exigible. Rendición de cuentas. De mucha más rendición de cuentas. Entonces, esta es una construcción que es un camino distinto al que ofrece Paraguayo Cuba. Y por eso su ley de listas abiertas era deliberada, y esa yo tengo ahí un disenso, no sé si disenso con Katia y con Raúl. El proyecto Paraguayo Cuba no es un accidente, no es una irresponsabilidad, es un programa. Eso nomás, es un programa. Katia, empezamos contigo otra vez. Sí, bueno, básicamente coincido contigo, yo no creo en la improvisación absoluta, sí creo en las personalidades psicopáticas. Yo creo que, de hecho que nosotros, si empezamos a analizar el tema de salud mental en Paraguay, nos quedamos vivos muy poco. Yo no me incluyo. En el perfil psicopático. Entonces a eso le sumamos, ¿verdad? Un poco de un poco de, digamos, fascismo, y bueno, tenemos lo que tenemos. Y le sumamos también un caldo de cultivo, una sociedad súper disconforme por culpa de una clase política realmente irresponsable que estamos tratando y que probablemente no se solucione solo con el desbloqueo, eso también hay que decir. Estábamos con una expectativa enorme, un enamoramiento absoluto, casi como el primer amor, sé que te entregas sin ningún tipo de miramientos, como si fuera que el desbloqueo va a ser la solución del país. Eso también es engañar a la gente. Tenemos que hablar de ley de financiamiento político, juicio político al TSJE, tenemos que hablar de trazabilidad, tenemos que hablar de un montón de situaciones que hoy es el momento, y lo grave acá es que nosotros seguimos necesitando de la gente para eso. Y hoy polarizamos a la ciudadanía, es gravísimo lo que está pasando. Yo te digo porque yo soy una luchadora de calle.
Y hoy nosotros le seguimos necesitando a la ciudadanía para apuntalar del desbloqueo a la ley de financiamiento político, de la ley de financiamiento político al juicio político Pero del Katia, TSJ. una cosita nomás que quiero agregar a lo que vos estás señalando. Yo coincido, pero una cosita que quiero agregar. Yo de dónde, perdóname, pero te pregunto esto en términos científicos, si querés, en términos técnicos. ¿De dónde es lo que vos sacás que Paraguayo Cuba tiene la gente? Eso es lo que yo Es que no es la gente, es la brutalidad con la que plantea, una brutalidad entre incautos y marginales, porque tampoco hay que negarlo del todo. Y yo te digo porque yo manejo calle, Enrique, yo soy una persona que todo el día está en contacto con la gente. Y gente más o menos como uno hoy se plantea la metodología Payo como una alternativa válida. O si no, mira nuestras reacciones cotidianas. Se está legitimando la violencia. Y yo siempre le digo a mis alumnos, a todos los que cuando hablamos, espera un poco, le dije yo, que venga tu vecino y te meta un balazo porque no le gusta cómo pintaste la reja de tu casa, vamos a ver si es tan simpático, porque es pues simpático y pintoresco y abona el show, el divertimento, el hecho de que alguien le tire un vaso de agua al ícono de un sistema implementado que tiene que derrocarse, que es Calega Laverna. Pero cuando ese vaso de agua sea por tu cara o por la cara de tu hijo, vamos a ver si es tan simpático. Y estamos legitimando la violencia como un método de resolución de conflictos, mezclando el tema de la corrupción y el saneamiento moral de este país. Sí, va mucho más allá. Realmente, en ese sentido, ya hay experiencia en colegios donde viene unos alumnos, mete una patada y revienta la clase y es el ídolo de todo. Un policía que hace poco le atropellaban cuando estaba cargando nafta, el ídolo del pueblo. Lo que pasó en estas juntas municipales, arrojando vasos, que aplaudió por todo, porque se empieza a instalar ese como el nuevo paradigma de contestación a los vicios de la clase política o del poder de la autoridad. Y me voy a hacer una contestación yo, porque decíamos, bueno, este es el problema, está claro cuál es la solución, y no hay otra que el fortalecimiento de las instituciones democráticas, Enrique. Claro, ¿Está dispuesto el Partido Colorado a hacerlo? Es la pregunta. ¿Y el Partido Liberal? Y permitime que te conteste, mi querida colega Katia González. Yo no sé si usted estuvo en la sesión Sí, pero esto fue una anécdota. De este miércoles, si me permite porque terminar. Porque también estuve asistiendo la semana pasada en la sesión. Si me permite terminar lo que empecé, como yo atentamente la escuché a usted, más allá de no estar de acuerdo a lo mejor con todo lo que decía. Yo le quiero recordar a la colega que quien hizo la ampliación del juicio político al Contralor, con todo ahí vamos a disentir probablemente, pero esa fue la bancada del Movimiento No Colorado del Partido Colorado, quien solicitó la sesión extraordinaria para tratar ya la cuestión del desbloqueo de lista. Esa fue también una bancada del Partido Colorado, quien solicitó que nos quedemos ese día para terminar nuestra labor y darle un resultado al desbloqueo. Ese fue... Pero Raúl, mira, yo entiendo todo lo que... Sí, pero me sacó de foco la locución de Katia que hizo alusión a mi partido, Enrique. Volviendo a lo que nos compete a todos, nosotros tenemos que encaminarnos hacia el fortalecimiento de los procesos democráticos. Creo que estamos dando pasos firmes en ese sentido. También pienso que hay dos factores que son fundamentales, y en uno te tengo que hacer responsable a vos y a los colegas de la prensa en cuanto al foco que se tiene que generar sobre los tomadores de decisión, de manera que el juicio realizado por ellos en base a sus acciones sea claro, se sepa quién hizo, por qué hizo, y a la vuelta de la esquina, cuando estén otra vez las elecciones, que se pague ese costo. Y en ese sentido creo que el desbloqueo va a ser una gran ayuda. No soluciona todos los problemas del mundo, no, 100% pero es un avance. Y otra cosa, Enrique, si me permitís, acá hay un terrible problema por la fragilidad de nuestras instituciones. Y tengo que hablar de la policía, tengo que hablar de la Policía Nacional. Y en ese sentido, hay quienes dicen, no, la policía toda es corrupta. Hay corruptos, hay personas que no son corruptas, como hay buenos maestros, buenos parlamentarios, malos parlamentarios. Pero la policía tiene que tener la potestad, tiene que tener la autoridad, tiene que tener la capacidad de ejercer su rol, de ejercer sus atribuciones. Todo esto exceso es lo que estamos hablando, que se le tira un vaso en medio del Congreso, que se prenda una trompada, que se viola sistemáticamente la ley, en el lugar donde la ley tiene que ser creada, Enrique, naturalmente genera un sistema de replicación que termina instalando un nuevo paradigma violento de combate, con lo que no estoy de acuerdo. Y ahí
es que entra y es necesario el fortalecimiento de las instituciones. La policía tiene que hacer lo que tiene que hacer. Raúl, hay un problema. Los jueces tienen que hacer lo que tienen que hacer, los fiscales tienen que hacer lo que tienen que hacer. Yo te voy a decir una cosa, mira, vos sabés que yo voy a hacer esta pequeña, porque necesito explicar esto, porque yo estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que hay un problema de interpretación de situación, en serio, y lo quiero hacer porque yo soy un demócrata y quiero que haya Congreso, no Oliveira Salazar. Entonces, yo soy liberal y los liberales creemos que la violencia en algún momento dado es un resultado histórico. Ejemplo, Revolución Francesa. Hay un momento en que la situación está tan descompuesta en que la violencia es el resultado histórico de la descomposición, de la toma de la Bastilla. En consecuencia, yo entiendo el diagnóstico que ustedes están haciendo pero hay una sociedad que está harta del robo. Y entonces, mira Raúl, yo empecé el programa agradeciéndote a vos y a Honor Colorado haber apoyado el desbloqueo. Pero te voy a decir algo. Si vos haces un discurso sobre la honestidad sentado al lado de Javier Zacarías, hay un problema. Y no te lo digo a vos, porque yo te conozco a vos, yo sé, pero hay un mensaje que Javier es senador, yo soy diputado, yo no me siento al lado. Sin entrar en el juicio. No te des por aludido personalmente, te estoy diciendo nomás. Entonces, vos decís, espera un momento, Henry me está hablando, Henry Riera, porque es mi amigo de toda la vida, me está hablando de moral y buenas costumbres, pero discúlpame, ¿quién está a su lado? ¿Entendés? Eso no está bien. ¿Quién está a su lado? Javier. ¿Entendés? Entonces vos decís, espera un poco, ¿con qué me quedo? Y me quedo con el vaso. Yo no voy a entrar, espera un poco, Enrique, te tengo que hacer una precisión ahí. Y yo no voy a entrar a hacer un juicio sobre Javier Zacarías Irún, sobre los Zacarías, sobre nada. Es que sabes que... Ni siquiera, si me permití, voy a hacer una manifestación personal. Pero si tengo que hablar de Enrique, y tengo que recordarte que cuando se vota a favor del proyecto de ley que insta a renunciar a Javier, el previo discurso donde dice de que los partidos políticos ni la bancada deben ser utilizados como un blindaje, él vota a favor del proyecto que le insta a renunciar. Esa es la posición de Enrique, ni siquiera digo que sea la mía. Atendeme, Raúl. Yo no quiero hablar personalmente de Henry, yo le quiero a él, yo que sepa, él es mi amigo de toda la vida, no es que ahora nomás nos conocemos, de toda la vida. No, yo hago una precisión no, está bien nomás. Ni siquiera manifiesta mi posición, manifiesta la de él. Yo no voy a cambiar mi aprecio por él por lo que te estoy diciendo, pero acá estamos hablando de política, estamos hablando de la república. Entonces, espera un momento, Henry, vos estás haciendo un mensaje de honestidad al lado de Javier Zacarías, no te cree nadie, ese es el problema. ¿Entendés? ¿Cómo te voy a creer? No te puedo creer, ni aunque quiera creerte, no te puedo creer. Y yo te voy a decir, porque una cosita nomás, el Partido Liberal, mi partido, no puede seguir diciendo lo que está diciendo. Pero ¿cómo si Augusto Wagner, el que le cobró la plata celeste amarilla para tener la banca, es la figura del PLRA en el partido? No, si ustedes no sacan la basura, Payo crece. Así nomás. Te respondo yo. Así. Y yo con esto no digo que ninguno de los mencionados sea basura, ¿verdad? Porque no soy quien. Yo sí digo. Y te respeto, pero nuestra Constitución plantea el derecho a la presunción de inocencia hasta demostrar lo contrario. La presunción de inocencia es una garantía constitucional. Pero te digo lo siguiente, estoy convencido que si bien no es la solución definitiva, el desbloqueo de las listas es un paso fundamental hacia ese camino. Y te digo una más, Enrique. Lo que dimos la media sanción hace poco, que es la obligatoriedad de la sesión, de que sean públicas las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto?, del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde tuvimos una posición fuerte a favor de esa aprobación, también plantea la depuración de un sistema de manera clara en la cual se fortalece la impartición de la justicia y se dificulta la impunidad en el marco de la corrupción, porque los ministros de la Corte, así como nosotros tenemos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión en la Cámara de Diputados? Yo le digo que es la pecera. Hay un lugar que se le dice la pecera, para mí, la Cámara es una pecera, porque vos levantás la mano, te agachás, y por ahí te acostaste, te vieron todito, ¿verdad? Todo lo que haces, tenés que estar dispuesto a rendir cuenta a la ciudadanía. Y así me manejo horrible, yo con esa conciencia. O sea, sí, es horrible por un lado, y es horrible por un lado, Katia, y tenés razón, pero a la vez es bellísimo por otro, porque estamos obligados a darle cuenta de manera directa y sin intermediar a la ciudadanía. Y eso va a pasar
en la corte donde se deciden los casos, va a pasar en el juzgado de enjuiciamiento donde se define cuál es la conducta con respecto a los fiscales y jueces que hacen mal las cosas, va a pasar en la selección de los futuros jueces y fiscales que van a terminar impartiendo justicia. O sea, necesariamente con apoyo de ustedes y con el respaldo de la ciudadanía, la cosa se va a ir depurando. Te tengo que cortar. Lo siento mucho, pausa. ¿Por qué? Porque tengo una pausa. Señora, señor, tenemos 3 minutos, así que yo me callo, hablan ustedes. Bueno, nada, simplemente decirle a la gente que este es el paso y el principio de una serie de transformaciones necesarias para consolidar un sistema que realmente pretende instalar una nueva era. Ojalá que así sea, ojalá que podamos entender que la democracia tal vez sea muy imperfecta, tenga demasiados defectos, pero es el único camino que nos va a permitir a todos y a todas. Y yo quiero repetir, porque no es mi anécdota, es la anécdota que cuenta Sebastián Villarejo cuando hace su discurso, cuando un niño le pregunta al padre, ¿por qué no matamos a todos los ladrones y nos libramos de ellos? Y el padre le dice al hijo, porque si no quedaríamos solo los asesinos. Qué buena, entre paréntesis, qué buena. Le robó a Sebastián. No, yo lo nombré, yo hice... No, respetó el derecho de autor, sí. tengo que decir. Raúl. No, agradecido Enrique por la invitación y sencillamente recalcar, este es un paso histórico. No es la solución definitiva, pero le va a permitir a ustedes poder elegir de manera directa a sus representantes, poder castigar a quienes robaron, a quienes estafaron, a quienes le engañaron y le van a poder premiar a quienes con su trabajo, con su coherencia de vida y su honestidad se hicieron merecedores de ese respaldo. El que ustedes tengan las herramientas que elegir y que elijan correctamente es condicionante para que crezcamos, nos desarrollemos como país y bueno, lleguemos al Paraguay que todos soñamos. Tenemos que seguir el proceso de fortalecimiento de la democracia, tenemos que seguir fortaleciendo nuestras instituciones y para que eso suceda es fundamental el papel contralor de la prensa y por sobre todo de la ciudadanía, controlarnos, porque trabajamos mejor cuando nos controlas. Señora, señor, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el domingo que viene. Chao.